Mientras vamos a compartir algo de la palabra del Señor. Hace un tiempo que tengo esta palabra y dije, bueno, voy a utilizarla nuevamente porque para algunos memoriosos, parte de esta palabra ya la he entregado en otra ocasión, pero creo que era necesario volver a decirla. Y me tomo esta licencia. En una ocasión le dijeron a Charles Spurgeon, quien lo denominaron el príncipe de los predicadores, uno de sus estudiantes le dijo, ¿se puede volver a predicar otra vez el mismo sermón? Y a lo que él respondió, si ese sermón no sería digno de volverse a predicar, entonces nunca se tuvo que haber predicado. Así que me tomo esta licencia para poder volver a hablar acerca de esto basándome en San Juan, el capítulo 11, a partir desde el versículo 1. Allí tenemos la palabra de Dios con la cual yo quiero compartir con ustedes. Así que allí encontramos palabra de Dios. Entonces, en San Juan, capítulo 11. Amén. San Juan, capítulo 11. Desde el versículo 1 leemos. Amén. Gloria a Dios. No hay un aleluya, un gloria a Dios, alabanzas al Señor. Estamos en este lugar para exaltar el nombre de Dios. ¿Se recuerdan de las últimas veces que le dije? No solamente aplaudan, sino que con su boca tiene que proclamar la grandeza de Dios, porque estamos en este lugar para exaltar a Dios. Todo nuestro ser, nuestra vida entera tiene que alabar al Señor. Todo lo que respira, todo lo que respira, todo lo que respira. ¿Qué versículo para la pandemia era este? Vos estás respirando, alabá a Dios. Así que mire, todo alaba al Señor y nosotros también le alabamos a nuestro Dios. Entonces hoy quiero compartir con ustedes esta palabra que quise titular paréntesis. Sí, le puse este título, paréntesis, un paréntesis de Dios. ¿Sí? Y lo encontramos allí en San Juan capítulo 11 a partir del versículo 1. Tenemos muchos versículos para leer, así que espero que no se me trabe la lengua y que podamos leerlo rápido para agilizar la lectura. Y dice así la palabra de Dios, usted me puede acompañar ahí en la pantalla. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Vamos a saltar al versículo 17 y dice la palabra del Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero.
Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirá cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. La suma de tu palabra es la verdad. Hoy, Señor, estamos seguros que esta palabra traerá bendición sobre nosotros, traerá, Señor amado, renuevo, traerá un refresco sobre nosotros, traerá, Señor, también fortaleza. Será, Señor, para el bien de nuestras vidas. Mientras nosotros, Señor, hablamos tu palabra, mientras meditamos a través de ella, oro que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté guiando. Y, Señor, que tú, Señor, estés tocando vida y tocando corazones. Mientras hablamos de tu palabra, manifiéstate con poder, con autoridad, con milagro, prodigio y maravilla. Aún los que no están aquí, envío la palabra tuya donde ellos estén, Señor, para que sean alcanzados y sean alcanzados por fe, Señor, y ocurran milagros, Señor, sobre ellos. Glorifícate sobre tu iglesia, sobre nosotros. En este lugar, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, porque la gloria, la honra y la alabanza te pertenece a ti y a nadie más. A ti es la gloria, la honra y la alabanza. Para nosotros es tu misericordia, pero la gloria, el reconocimiento, la acción de gracia es solo para Dios y para nadie más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero comenzar diciendo que no pulses play cuando Dios pone pausa. No coloques un punto final en donde Dios pone un paréntesis. ¿Sí? No aprietes play cuando Dios pone pausa, ni nunca tampoco coloques un punto final donde Dios ha puesto un paréntesis. Y hoy quiero hablar acerca de esto, de que es la oración, de lo que vemos aquí acerca de la oración. Y la palabra del Señor, la verdad que cuando uno lee todo este pasaje, quiero decirle que es como que uno puede encontrar variedad de temas como para poder hablar, muchas cosas que uno quisiera meditar,
Pero yo intentaré centrarme más que nada en todo lo que es la oración y nada más. Así que no vamos a entrar en tantos detalles, pero sí en lo que tiene que ver nuestro tema a tratar, que es la oración. Y la palabra del Señor aquí nos comienza a hablar y nos habla acerca de Lázaro, de Marta, de María, que eran hermanos, y nos habla también de Jesús, de sus discípulos, y nos habla exactamente de este episodio en donde Lázaro falleció porque él tenía una enfermedad. Pero, hermanos, cuando comienza la palabra del Señor, empezamos a notar allí que hay alguien que va a llegar a darle la noticia a Jesús. Y la Biblia está llena de esos anónimos, de esos invisibles, de esas personas que muchas veces no le pone nombre. Los protagonistas siempre van a estar nombrados, incluso a algunos Dios le ha cambiado, el Señor le ha cambiado el nombre. Pero aquí la palabra del Señor en alguna ocasión incluso dice el nombre y también lo que significa el nombre. Pero en esta ocasión vamos a ver a uno de esos invisibles, digo yo, a alguien, vamos a decir, alguien, ¿sí? Alguien que va y que lleva el mensaje a Jesús. Eso es lo que dice en el versículo 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús. ¿A quién enviaron? No dice a quién. A alguien enviaron. La palabra de Dios dice aquí que enviaron pues las hermanas. A alguien enviaron para decirle algo al Señor. ¿Qué es lo que le dicen al Señor? Señor, he aquí, el que amas está enfermo. La verdad, hermano, de que cuando Lázaro enfermó, cuando él estaba enfermo, sí, aunque estaba grave, estaba enfermo, tal vez muchas personas fueron de gran ayuda para María y para Marta. Muchos la habrán estado ayudando en distintas cosas, ¿no es cierto? Le habrán traído medicina, habrán estado acompañándola, ayudándole con cosas de la casa, en fin, estaban ahí para ayudarla. Pero yo creo que cuando hablamos de esta persona que no tiene nombre, sino que es, le podemos decir, alguien que fue a Jesús, fue de mucha confianza y fue de gran ayuda. Porque las hermanas tenían que enviar a alguien para llevar a esta petición a Jesús. Tenía que ser alguien que conozca el camino, alguien que no vaya a abandonar, alguien que sea persistente, alguien que no se canse en el camino, alguien que conozca el camino, cómo llegar, y alguien que conozca a Jesús. Esa persona se hallaba con María, con Marta, y a esa persona la enviaron a Jesús. Y él fue diligentemente y encontró a Jesús donde estaba. Así que podemos decir, qué papel tan importante ocupó esta persona sin nombre, alguien, porque fue aquella que llevó la petición a Jesús. Era tan importante para la sanidad de Lázaro que alguien vaya y se lo diga a Jesús. Tal vez nosotros podríamos considerarlo de carácter secundario, pero creo que fue de vital importancia. Aunque usted cree que Jesús no sabía que Lázaro estaba enfermo, sí, claro que lo sabía. Pero sin embargo, alguien fue y llevó la petición. Y dice en San Juan capítulo 11 versículo 4, que dice la primera frase, oyéndolo Jesús. O sea, de que Jesús escuchó esta petición. Ahora podríamos decir también, el Señor escuchó esta oración que hace esta persona. ¿Sí? Alguien va a llevar una petición y le lleva una oración a Dios, una oración a Jesús. Y dice la palabra del Señor, versículo 4, oyéndolo Jesús. Quiero decir
de que, hermano, las oraciones que nosotros elevamos a nuestro Señor siempre van a ser escuchadas. Cada vez que nosotros nos ponemos a llevar una petición, una oración al Señor, siempre el Señor nos va a escuchar. ¿Acaso, decíamos, Jesús no sabía de que Lázaro estaba enfermo? Sí. Hay alguien que dijo en una ocasión, Dios tiene todo poder, Dios tiene toda autoridad, Él conoce todas las cosas y Él podría obrar, Él podría hacer las cosas sin que nosotros se la pidamos. Sin embargo, Él nos deja a nosotros participar de lo que Él va a hacer también. Y por eso es que no va a pasar algo aquí en la tierra sin que haya alguien que se lo pida. El Señor va a responder siempre que haya alguien que ore, que clame al Señor. Y por eso es que de vital importancia esta persona, que alguien fue y clamó y que llevó esta oración delante del Señor. Porque la sanidad de Lázaro no es que se produjo inmediatamente, pero sí, hermano, el reloj de Dios se pone en marcha cuando nosotros oramos. El reloj de Dios se puso en marcha para obrar sobre Lázaro desde el momento de que alguien llevó la petición a Jesús. O sea, fíjese qué importante. Tal vez la respuesta no venga de inmediato a tu oración, pero de una cosa podés estar seguro, de que cada vez que clamás al Señor, te inclinás delante de Dios y llevas tu oración al Señor, el Señor ya escucha tu oración y el reloj de Dios se pone en marcha para poder resolver, para poder contestar, para poder llevar bendición a tu vida cada vez que alguien clama al Señor. Y no es de menor importancia esto del clamor al Señor, que a veces nosotros tenemos como poco. Y a veces pensamos de que el hecho de orar, de clamar al Señor, es algo así nomás. Antiguamente incluso la oración se usaba como un castigo, ¿sí? Porque si vos pecaste, si vos hiciste algo malo, lo ponían ¿qué? A veces lo ponían sobre maíz partido, arrodillado. ¿A qué? A rezar, ¿no? A rezar ahí. O sea que la oración era visto como un castigo. Es más, si hiciste tantas cosas, bueno, tenés que rezar 10 Ave María, 20 Padre Nuestro y todo eso, ¿no? Parecía que esa manera de comunicarse con sus dioses o sus ídolos era la oración, como decir, me castigan, la oración. Yo creo que eso ha quedado en el consciente, digamos, de la gente, colectivo, ¿no? Que a veces piensan de que orar es algo... Ay, otra vez hay que orar, ¿no? Pero sin embargo, es una gran bendición. Dios nos ha dejado este medio para comunicarnos con Dios a través de la oración. No hace falta que vos seas tan elocuente incluso en tus oraciones, porque en una ocasión el Señor mismo dice que llegaron 2 a la sinagoga. Y uno que era un líder religioso, estaba con todo su vestimenta de sacerdote y tenía todo así. Incluso él se paraba en la esquina y hacía así. Y oraba y decía, Señor, yo te doy gracias por un montón de cosas. Y encima decía, oro todos los días, yo obedezco tus mandamientos, ayuno 2 veces en la semana, pago mis diezmos, doy limosna, hago de todo, gracias. Y había uno por allí que ni siquiera se animaba a levantar su cabeza, lo único que hacía, golpeaba su pecho y lo que le salía decía, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Jesús le dijo, ¿cuál de los 2 piensan ustedes que se fue justificado? ¿El otro que se hacía el grande o el otro humilde? Porque el Señor a los altivos dice, ¿cómo los mira? Pero a los humildes
Su oído es tan atento al clamor de sus oraciones. Así que no necesitamos ser tan elocuentes, porque aquí nos enseña incluso que este alguien, lo único que fue y que le dijo, el que amas está enfermo. Nada más. Eso fue suficiente para que Jesús escuche su oración. Y por eso hablamos acerca de la oración, que la oración es algo muy importante. Y quiero decir que en la administración celestial, la oración de los santos tiene un gran valor. Lo digo de nuevo, en la administración celestial, la oración de los santos tiene gran valor. Tal vez a usted le incomoda la palabra santo. Pues te dicen, la oración de los santos, ¿de quién? ¿De San Expedito? No, no existe. Santos se les llaman a aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo, que han sido perdonados sus pecados y que el Señor los santifica y que están todavía en un proceso de santificación para llegar a estar santos totalmente cuando Cristo nos venga a buscar. Así que se está refiriendo a ¿quiénes? A ver, Elena, ¿quién más? Dijo Antonia, no sé. 3 nomás santos hay acá. Mira Mario, santo también. Así como lo ves, el Señor lo ha santificado. Así como me ven, el Señor me considera santo. Así que así como te vean, pero vos sos santo para la gloria del Señor. Y tu oración es de gran valor. Tu oración es muy apreciada en el reino de los cielos. Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 10. El mismo que escribió este evangelio del cual nosotros estamos hablando, es el mismo que va a escribir el libro Apocalipsis. Juan escribió este evangelio, pero también escribió Apocalipsis y tiene otras también epístola. Pero en este libro del Apocalipsis, capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, versículo 10, esto para que veamos nosotros lo que estamos hablando, el gran valor que tienen las oraciones en el cielo, en la administración celestial. Y dice, entonces Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y qué dice? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que Juan va a empezar a contar. Y va a empezar a contar cosas que él oyó. Cosas que oyó que transcurren en presencia de Dios. En la misma presencia de Dios. Después de casi 60 años, él va a escuchar esto estando en la isla de Patmos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Y sabe qué? Durante 7 capítulos, el apóstol Juan, el escritor del Evangelio, el escritor del Apocalipsis, vamos a escuchar, a leer que durante 7 capítulos, él va a hablar acerca de todo lo que él pudo ver. Durante estos primeros 7 capítulos en Apocalipsis, nosotros leemos todo lo que Juan pudo ver, pero sobre todo lo que él pudo escuchar. Muchas clases de sonido en el cielo, en la administración celestial. Y lo que Juan pudo oír, escuchó en los cielos. Entre otras cosas, escuchó los mensajes a las 7 iglesias. Usted va a empezar desde el capítulo 1 al final capítulo 7. Todo esto lo que yo le estoy diciendo, lo puede leer luego en su casa. En esta semana, tarea para el hogar, si quiere, puede leerlo. A través de estos 7 capítulos va a ver, pero sobre todo escuchar. Y él lo que puede escuchar son mensajes a las 7 iglesias. Los escuchó él. Luego escucha a los seres vivientes que están cantando allí en capítulo 4. Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Está escuchando a los seres vivientes cantando. También escucha
a los ancianos que adoran, que sacan su corona, las tiran delante del Señor y le dicen: Señor, Señor, tú eres digno, Señor, tú eres digno. Pero también otras cosas que va a escuchar a un ángel que proclama a gran voz: ¿quién es digno de abrir los sellos? ¿De quién es digno de abrir los libros? Y también va a escuchar, entre otras cosas, las almas de los mártires que claman: ¿cuándo juzgarás, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo los vas a juzgar? Todo esto, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Va también a escuchar a 144,000 personas de toda nación, tribu, lengua, pueblo, que claman a gran voz diciendo: la salvación le pertenece al Cordero. Así que todo esto va a escuchar de que el aire, el ambiente en la presencia de Dios está lleno de sonido. Va a escuchar que hay trompeta, que hay terremoto, hay alabanza, hay adoración, hay proclamación, hay declaraciones. El ambiente lleno de toda clase de ruido y de sonido, de alabanza, terremoto, trompeta, proclamación, adoración, declaraciones, hasta que en el capítulo 8, versículo 1, ahí sucede algo. ¿Y qué nos dice capítulo 8, versículo 1? Cuando abrió el séptimo sello, ¿qué dice? Hasta acá venía lleno de ruido, pero cuando llega aquí, ¿qué dice? ¿Se hizo? ¿Qué se hizo? En el cielo. ¿Cómo? Por media hora. Hubo silencio. Venía todo un estruendo, un ruido tremendo, hasta que ahí llega y dice: hubo silencio en el cielo. ¿Y cómo hubo? ¿Cómo? Y esto es lo llamativo, lo curioso, de que Juan le tome el tiempo, que tome el tiempo del silencio. No sé, eso es curioso, que él hasta le llamó tanto la atención el sonido, que hasta le tomó el tiempo, porque no toma tiempo de ninguna otra cosa Juan, pero sí toma el tiempo del silencio, como media hora. En realidad, aquí tenemos que decir, no sabemos si es simbólico o literal, pero sí la cuestión es que hubo silencio. Cuando ocurrió esto, cuando se abre el séptimo sello, ahí entonces dice la palabra del Señor. 8, capítulo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se los dieron 7 trompetas. Versículo 3. El otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos. ¿Quiénes? Los santos. Ya hablamos de quién eran los santos. Así que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Versículo 5. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó ¿de qué? De fuego del altar. ¿Y qué hizo? Lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Así que hasta aquí hay silencio, hay ruido, pero luego viene un silencio. Todas las canciones cesaron. Todo ser celestial guardó silencio en la presencia de Dios. Todo sonido se detuvo ahí en la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Lo hemos leído. Porque las oraciones iban subiendo en presencia de Dios.
como que el Rey de Reyes y Señor de Señores, en medio de tanta alabanza, de tanta proclamación, de tanto ruido, de repente se para y dice: silencio, por favor, silencio. Alguien está orando, alguien está enviando una petición, alguien está clamando, alguien me está buscando, alguien está llevando una petición en su presencia. Ahí estaba la razón, es que las oraciones de los santos subían en la presencia del Señor. Y nosotros volvemos a decir, no sabemos si fue de manera simbólica o literal, pero la cuestión que hubo un silencio como por media hora para que Dios escuche la oración de sus santos que claman a Él día y noche. Y el Señor dijo: ¿acaso el Señor tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Las oraciones llegan en la presencia del Señor. Las oraciones que claman al Señor. La oración tal vez de una madre por sus hijos, de un padre por sus hijos, la oración de un esposo o una esposa por su cónyuge, la oración de alguien por un amigo que lo ve que está mal, la oración de tal vez de un consejero que pide sabiduría para dar consejo a una persona confundida, la oración de un pastor por su iglesia, la oración de alguien que clama porque alguien está enfermo. Todas estas oraciones bien podrían ser nuestras oraciones, hermano, cuando nosotros nos ponemos a pedir al Señor. Y yo quiero decirte una cosa: tus oraciones son de gran valor en la presencia del Señor. De tal manera es que cuando los santos, los hijos de Dios claman, hay un silencio porque el Señor quiere escuchar la petición. Y no solamente que la va a escuchar, sino que también va a responder a ese clamor. Porque dice la palabra del Señor. Poneme otra vez este capítulo 8 de Apocalipsis 8, capítulo, creo que es el 3, Apocalipsis 8, versículo 3, dice la palabra del Señor. Fíjese, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4 nos dice: ahora, y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el versículo 5 nos dice de esta manera: y el ángel tomó el incensario y lo llenó ¿de qué? De fuego. ¿De dónde? ¿De fuego? ¿De dónde? ¿De qué altar? ¿Del altar de quién era ese altar? De Dios, del altar de Dios. ¿Y qué hizo con eso? El incienso que metió ahí, que estaba junto con las oraciones que hizo, lo arrojó a la tierra. Lo que está diciendo ahí la palabra del Señor, que esas oraciones llegaron a la presencia de Dios, fueron mezcladas con ese incienso y con ese fuego del altar. Y el Señor no se quedó con esas oraciones, con esas peticiones, sino que las volvió a arrojar a la tierra. De la tierra fue la oración, pero el Señor no se quedó con eso, sino que las devolvió a la misma tierra. Lo que está diciendo, eso que las arrojó, es la respuesta de parte de Dios a aquel que clamó. Pero no solamente fueron así, no fue una respuesta así nomás, sino que fue una respuesta con fuego, con poder, con autoridad. Y el Señor toma ese poder y lo arroja como una bomba atómica sobre la oración, como respuesta al clamor de sus hijos. Y esto pasó porque hubo alguien que clamó, que oró, que fue a Jesús y le dijo: el que amas está enfermo. Este invisible, este sin nombre, fue y clamó y dijo: el que amas está enfermo. Y el versículo 4 dice: oyéndolo Jesús, lo escuchó Jesús.
Escuchó su clamor. He aquí, el que amas está enfermo. El que amas. No dice, el que te ama, Señor, esa persona que te ama tanto a vos. No, sino que está diciendo, Señor, el que vos amás. Ese que vos amás, ese que vos querés. Porque no se basa entonces en el amor imperfecto nuestro, porque nuestro amor es imperfecto. Amamos a Dios tanto un día y al otro día ya le estamos echando la culpa de todo. ¿O no es así? Yo hago así. No sé ustedes. Si habremos tenido charlas con Dios, si se habrá reído de mí Dios, no se lo puede explicar. ¿Cómo el pastor, Carlos? ¿Sí? No se basa en mi amor, que es imperfecto, que es duditativo, que a veces es fiel y a veces es infiel, sino el que amas. Se basa en el amor de Dios, en el amor perfecto. Por eso de aquí nosotros podemos aprender, hermano, que el poder de la oración no depende del que hace la oración. El poder de la respuesta a la oración no depende del que clama, sino de aquel que la recibe, de aquel que oye la oración. Y como es Jesús el que recibe, depende de él el poder de la respuesta de la oración, no de mí. El que amas está enfermo. El Señor, ¿cuántos creen que el Señor te ama? Hoy hemos recordado esto, que tanto nos amó, dice la palabra del Señor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dicho de otra manera, tanto te amó que se dejó matar por vos. El amor de Dios es real sobre tu vida. Por eso cuando alguien va a orar dice, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. El que ama está confundido, papá. El que vos amás se encuentra triste, Señor. Señor, mira, esa que vos amás está cansada. Señor, ese que vos amás se encuentra deprimido, Señor. Papá, mira, esos que vos amás están hambrientos, están pasando necesidad. Señor, ese que vos amás se encuentra solo, se encuentra sola. Señor, mira, esos que vos amás están apartados. Están apartados, Señor, están lejos. Los que vos amás. No se trata, hermanos, de nosotros, se trata de Dios. Pueden cambiar las palabras, pero la respuesta nunca va a cambiar, porque el que responde es Dios el que tiene poder. Y cuando nuestra oración alcanza en la presencia de Dios, el Señor no es que la toma así nomás, sino que Él está preparando una respuesta que sea asombrosa para vos, para que los demás lo vean y el nombre de Dios sea levantado. Dicho sea de paso, de entre tanto ruido que había en el cielo, como Dios presta atención a la oración de sus hijos. No sé si te ha pasado, pero hay veces que nuestra voz no le importa a nadie. Nadie nos quiere escuchar. En un mundo de tanto ruido, cuán difícil a veces es que alguien se pare a prestarte atención. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros podemos invocar a Dios y el Señor sí que te presta atención. El Señor sí que te va a escuchar. El Señor sí que va a responder a tu oración. Tal vez nosotros no entendamos totalmente el misterio de la oración y creo que no es necesario tampoco. Lo que nos tiene que importar es, hay algo que está claro, que en el cielo hay actividad cada vez que alguien ora en la presencia del Señor. Ojalá que el Señor pueda poner a ese alguien ahora un nombre y pueda decir, Sergio está clamando, Antonia está orando, Freddy está levantándose a orar,
Miriam está llorando en la presencia de Dios. Adela está levantando un clamor en la presencia del Señor. Y así el Señor pueda poner los nombres tuyos y le diga a esos seres celestiales, un momento, que ahí la iglesia de Temperley están orando ahora. Yo necesito escuchar porque voy a responder a esas oraciones con fuego, con poder y con autoridad. No así nomás. ¡Aleluya! Y en nuestro relato que nosotros hemos visto que Jesús escuchó que su amigo estaba enfermo, sin embargo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y una palabra que él le dice, esta enfermedad no va a ser para muerte, sino para la gloria del Señor. Y uno diría, ¿cómo dijo que no iba a ser para muerte y al final se terminó muriendo? Pero todo esto que venimos hablando de alguna manera trata de responder al versículo 37. Versículo 37 de San Juan 11, que nos dice así. Y algunos de ellos le dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Si hubiera usted estado en esa multitud en ese momento, ¿hubiera hecho esta pregunta? Yo sí. Yo no quizás, yo lo hubiera hecho. Pero, tanto que sana, ¿cómo? Al final, tanto milagro y no sanó a su amigo. No podía haberlo hecho. Tranquilamente yo le hubiera hecho esa misma pregunta. ¿Qué pasó? Dios, ¿dónde estás? ¿O no se ha preguntado usted esos momentos? Cuando parece que Dios no está haciendo nada. Cuando usted clama, ¿y dónde está, Señor? ¿O no ha preguntado? Yo no sé, pero yo debo ser el único que hago estas preguntas. No sé qué hacen acá, deberían estar ya en la presencia de Dios. Bueno, pero tienen que morir para eso. Todavía no, dicen. Todos quieren ir al cielo, pero ninguno quiere morirse. Bueno, yo tampoco, yo estoy del lado de ustedes. Pero cuando nosotros oramos y las respuestas no vienen, ¿dónde estás, Dios? Si vos tanto hiciste en esto, la sanaste a esto, la sanaste a esto, lo otro, ¿por qué no sanás? ¿Por qué no sanás? A mí me pasó eso durante más de 4 meses estando así. Durante más de 4 meses, hermano, casi no dormí bien, porque mínimo 2 veces en la noche sonaba el celular. Orá por mamá que está muy dolorida. Y nos poníamos a orar ahí. Mínimo 2 veces por noche. Más de 4 meses así, clamando al Señor por un milagro. Por un milagro. Y yo dije, Señor, ¿por qué no la sanás? Y el Señor me mandó a mi mente, cuando yo más o menos, no sé, habría tenido, no sé si era un adolescente, entre 8 o 9 años, niño, en preadolescencia. Y me hizo acordar un episodio que mamá la habían traído de una sala que estaba en la ciudad, ahí en Libertad, como a 20 cuadras. Nosotros ya había ido a comprar, se fue a comprar ahí, y según los que cuentan, ella cayó. Y todos pensaron que se murió. Y la llevaron, y cuando la llevaron a la sala, entonces ahí la vieron y casi que la daban por muerta, pues no tenían ni signos vitales, hasta que luego reaccionó. Y como de la nada se levantó, se estabilizó y volvió a casa con las bolsas. Y el Señor me hace acordar algo que yo no sabía. Yo ya hice un milagro con tu mamá, me dijo. ¿Te acordás de ese episodio? Eso era para muerte. Pero yo hice un milagro y te la di por mucho más de 40 años. Y yo entendí de que hay muchas veces que Dios justamente no va a responder a nuestras oraciones como nosotros queremos.
Y es ahí donde Dios a veces pone esos paréntesis, esas pausas. Y nosotros nos desesperamos porque pensamos que Dios no contesta, que Dios no escucha, que Dios estará ocupado con otras cosas más importantes que no tiene importancia lo nuestro. El diablo aprovecha para hablarte en el oído: esto no va a suceder, esto no va a pasar, acá se pudre todo, esto se desbaranda, esto no va a andar más, esto se pone un punto final. Pero como decimos, cuando el Señor pone pausa, nosotros no apretemos el play. Y donde el Señor hable un paréntesis, no le pongas un punto final. Porque es Dios que está obrando. Este tiempo donde a veces nosotros no podemos llegar a entender, son esos momentos a los que nosotros le podemos llamar el proceso de Dios con nosotros. Versículo 4, el Señor le dijo: esta enfermedad no será de muerte, sino que será para la gloria de Dios. Ese parate de Dios, ese silencio de Dios, esa pausa de Dios, a la que yo le puedo llamar el proceso de Dios con nuestra vida, tiene propósitos. Y generalmente son para trabajar con nosotros, porque si no, de otra manera nosotros no lo vamos a entender. Como dicen por ahí, somos hijos del rigor. Pareciera que no hay otra manera. Pero el Señor nos lleva a esos momentos para que sus propósitos se cumplan en nosotros, para trabajar en nuestras vidas, en nuestro carácter. ¡Hello! En nosotros, pero sobre todo, esto es para que nosotros podamos ganar fe, confianza, fortaleza en el Señor. Esa es una de las intenciones, que nosotros podamos tener fe en Dios, confiemos en Dios, para que creamos que Él es el Hijo del Señor. Él tiene un propósito que tiene que ver con lo eterno y no con lo temporal. Porque esto es lo que le pasó a Lázaro. Él fue resucitado, hermano, devuelto a la vida. Pero luego la historia cuenta que por los años 69, 70, Lázaro murió. Así que fue sano, resucitado, pero a la final volvió a morir. Porque el único que tiene eternidad y el único que se puede ganar ese título de inmortal hasta ahora es el Señor Jesucristo. Pero Él tiene que ver ese proceso con nosotros, con todo lo que es lo eterno, nuestra salvación, lo que nos va a servir a nosotros para llevarnos adelante en el camino del Señor, porque va a haber muchas dificultades y muchos momentos en donde nosotros parecerá de que el Señor no está respondiendo, pero sin embargo Él utiliza ese momento para nosotros fortalecernos y hacernos crecer en fe. Y ahora, en esto del paréntesis de Dios, veamos nosotros lo que usa un recurso literario, podríamos decir. A mí no me la doy tampoco de literario, ¿no es cierto? No soy un eximio en lo que es literatura, gramática, en todo lo que tenga que ver con eso, pero sí podemos ver algo en el versículo 2. Que primero dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y aquí este recurso que usa el autor. Paréntesis. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Qué dice de María? Para que lo ubiquemos bien. ¿Quién era María? La hermana de Lázaro, del que estaba enfermo. Y algo más dice de María. ¿Qué dice de María? Que ella fue ¿quién? La que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos.
Ah, ¿es ella? O sea que este episodio que María hizo, según dice acá, fue ella la que ungió. Entonces pasó antes que esto. Pasó antes. Lo curioso que usted va y empieza a leer capítulo 10, no está. Búsquelo en el capítulo 9. No está. Bueno, vamos al 8. No está. No lo busque más porque yo lo busqué y no está. ¿Cómo puede ser? Me está diciendo de que ella fue, pero está hablando de algo, como si fuera que ya pasó y en realidad no pasó. Porque si usted va ahora del 11 al 12, fíjese lo que dice Juan 12, versículo 1. Fíjese lo que dice ahí. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Y a quién había resucitado de los muertos? Acá estamos bien, porque eso pasó en el 11, ahora estamos en el 12. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Claro. Así, hasta acá vamos bien. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, que dice versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, Simón, el que había entregado. Bueno, esto es otra cosa. Versículo 3, ¿qué dice? Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. O sea que esto pasó después de la resurrección de Lázaro. Pero Juan usa este recurso literario usando estos paréntesis. Por eso me gustan estos paréntesis de Dios, que se está adelantando a algo que ya va a pasar. Porque en el 11 vemos que Lázaro estaba enfermo y a la final terminó muriéndose. Pero el autor, que ya conocía cómo venía, no se aguanta. Y el mismo Dios lo impulsa a escribir como un paréntesis de Dios. Pone que María fue la que me ungió los pies. Eso pasó después, no antes. Pero el autor se anticipa a decir, miren, esto con esto que va a pasar, les digo algo, parece que está mal, pero va a terminar bien, porque después nosotros vamos al capítulo 12 y ahí vemos lo que nos anticipó ya el escritor, que esto en realidad sí iba a ser para la gloria del Señor, sí tenía un propósito. ¿Y el propósito cuál era? Que ellos crean verdaderamente que Él era el Hijo de Dios. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor allí en Juan capítulo 20 versículo 31. San Juan capítulo 20 31. Aguanten un poquito, que se pasen los fideos, pero esto tenemos que escucharlo. Dice la Biblia, San Juan capítulo 20 versículo 31, pero estas cosas se han escrito ¿para qué? ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo tengan vida eterna. El propósito que tiene al escribir el libro Juan, él toma 7 milagros y bajo esos 7 milagros basa toda la escritura del libro. Cada milagro que va a hacer tiene el propósito de hacer que vean que Él era el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que todos crean, para que
que lo lleve a la salvación eterna. Por eso, cuando ven anticipado lo que María hizo, Él le está diciendo, esto parece que va a terminar mal, pero en verdad va a ser para la gloria de Dios. Aguanten un poquito, que ya viene el final. El final es bueno, parece que todo va mal, pero el Señor toma todas esas cosas que a nosotros nos están pasando mal y las da vuelta como una tortilla, porque todo lo desfavorable el Señor lo convierte en algo favorable para sus hijos. No ha terminado, por eso no pongas todavía, vos play, no quieras andar todavía, no pongas un punto final donde el Señor abrió un paréntesis. Esto es solamente el paréntesis de Dios. Pueden pasar muchas cosas entre ese paréntesis, pero el final va a ser bueno para nosotros. Cuando un pueblo, cuando una iglesia, cuando un hijo, una hija de Dios clama al Señor, el final va a ser bueno, va a ser de bendición, va a ser para que la gloria de Dios se manifieste. Y a la final, sí, la gloria de Dios se manifestó, porque llamó a Lázaro y el Lázaro resucitó. Y ahora lo vemos en el capítulo 12, que está junto con Jesús, que Marta lo está sirviendo y que María le da la mejor de la adoración, porque el Señor respondió al clamor. Todo porque alguien fue y oró, todo porque alguien fue y clamó. Iglesia, quiero decirte que cuando vos orás, cuando vos clamás, lo mejor de Dios está en camino, viene para vos. Aunque se vea todo oscuro, se vea todo malo, se vea un desastre, el Señor dice, todavía no terminé, va a ser bueno el final. La respuesta de Dios viene con poder, con autoridad, con fuego del altar de Dios. Y eso va a ser para que vos creas aún más en el Señor y para que otros lo vean y se conviertan a Cristo. Y esto va a ser todo para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Eso es verdad.